¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la bienvenida a este siguiente curso, a este siguiente módulo correspondiente a la década de 1950. Ustedes habrán notado que son asiduos visitantes del instituto, también inscritos, favorecidos por las emisiones anteriores. Habrá notado que nuestro país hacia la década de 1950 empieza a cambiar, deja los viejos temas del agrarismo, de las cuestiones religiosas, de la cuestión del petróleo y se orienta más bien a ser una sociedad urbana, capitalizada, inscrita plenamente en el contexto internacional. Bien. Abrimos el curso de la década de 1950 con la sesión relativa a relaciones internacionales, el contexto internacional en la década de 1950, y tenemos hoy como invitada a la profesora Blanca Torres, adscrita al Centro de Estudios de Relaciones Internacionales del Colegio de México. Blanca Torres es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y doctora en Política Latinoamericana por la Universidad de Oxford. En la actualidad es profesora investigadora por el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Sus líneas actuales de investigación se relacionan con el manejo de las aguas fronterizas México-Estados Unidos durante el periodo 1945-2011, la influencia de los actores transnacionales en la política interior y exterior de México, la cooperación ambiental en América del Norte y la política exterior de México durante el periodo 1970-1982. Entre sus muchas publicaciones destacamos los siguientes títulos. Dentro de la serie México y el mundo, historia de sus relaciones exteriores, el tomo 7, titulado De la guerra al mundo bipolar, editado por el Colegio de México en 2010. De la serie Historia de la Revolución Mexicana, el volumen 19 correspondiente a el periodo 1940-1952, México en la Segunda Guerra Mundial. También de la misma colección, Historia de la Revolución Mexicana, el volumen 20, el periodo 1940-1952, el volumen Hacia la Utopía Industrial. Esta tarde, la profesora Blanca Torres examinará el contexto internacional en la década de 1950. La recibimos con un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero pedir agradecer la invitación para hablar con ustedes y dar una disculpa porque la invitación no fue hace mucho y entonces no pude preparar para ustedes un PowerPoint, que me hubiera encantado porque sé que es más fácil que ustedes lo sigan. Pero bueno, voy a tratar de hablar despacio y si alguien me quiere interrumpir en algún momento, no tengo ningún problema. Bueno, lo primero que diría yo es que los cortes históricos no corresponden necesariamente a décadas, ¿no? O sea, las cosas no empiezan en 1950, ¿no? Muchas veces empiezan un poco antes o un poquito después del inicio del decenio. Yo creo precisamente por ello y porque tal vez ya ustedes tuvieron una charla sobre los años 40, voy a recoger algunas ideas o algunas de los acontecimientos a partir de 1947, que yo creo que es donde podríamos poner el corte histórico de una manera más precisa, ¿no? O sea, para 1940, posiblemente recordando lo que ustedes a lo mejor ya vieron, es que había una visión distinta entre el presidente Roosevelt y su vicepresidente Truman, que después va a ser el presidente sustituto al morir el presidente Roosevelt. Roosevelt creía en la idea de un solo mundo, o sea, que se podía acomodar los intereses de la Unión Soviética, que había sido aliada durante la guerra, o sea, que no tenían que enfrentarse, no estaba pensando en una bipolaridad, ¿no? Sin embargo, Truman, desde que era vicepresidente, no creía en eso. O sea, creía que iba a haber un enfrentamiento en un momento o en otro. Entonces, ¿por qué señalar? O sea, obviamente que los vencedores de
de la Segunda Guerra se habían reunido en 3 ocasiones en las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam, en donde de manera un poco cínica diremos que se repartieron el mundo en zonas de influencia. Pero estas zonas de influencia no van a ser definitivas, todavía va a haber intentos de una u otra potencia por aumentar su poder, etcétera, en otras zonas, ¿no? Entonces, esto no se consolidó enteramente a partir de estas 3 famosas conferencias. O sea, va a haber ascenso de gobiernos socialistas, comunistas, como ustedes les quieran llamar, por ejemplo, en 1948 en Checoslovaquia. Pero aún se podría decir que se convirtieron en ese momento en países socialistas en Europa hasta donde llegó el Ejército Rojo, ¿no? Hasta donde llegó el ejército de la Unión Soviética, pero en algunas otras zonas, como en Grecia y como Turquía, había grupos poderosos que querían instalar un gobierno mucho más cercano al socialismo que los que existían en ese momento. Entonces, en 1947 hay un famoso memorándum hecho por un funcionario del Departamento de Estado norteamericano que se llamaba George Kennan, que fue muy famoso, que decía que el expansionismo soviético iba a seguir y que habría que contenerlo. O sea, habría que contenerlo, de ahí va a surgir esta política de contención, que es una estrategia de política exterior para contener la expansión del comunismo mediante el establecimiento de alianzas estratégicas o el apoyo a los estados débiles a resistir los avances soviéticos o de fuerzas comunistas dentro de sus propios países, ¿no? O sea, aquí es importante que George Kennan creía que la amenaza soviética era más en términos políticos, no tanto en términos militares. Y entonces lo que él sugería era contrarrestarla con ayuda económica y guerra psicológica. Eso es lo que él decía. O sea, esa es la manera de enfrentar esta estrategia, este expansionismo soviético que va a continuar. Bueno, entonces esto va a dar paso a 2 cosas. Primero, a la idea de que las 2 potencias no se van a enfrentar directamente, pero que sí se van a enfrentar en otros países. Les llaman guerras subsidiarias, o sea, ya sea que pueden ser guerras civiles o guerras entre países vecinos que tienen posiciones distintas. O sea, surge también la idea de que, bueno, paz no va a haber en mucho tiempo, ¿no? Ahora bien, en 1947 se adopta lo que se denomina el Plan Marshall, pero antes del plan viene un famoso discurso del presidente Truman, que ya había sustituido a Roosevelt por su muerte, en donde divide al mundo en 2 bloques. Dice, hay un bloque de países libres, democráticos, y hay otro bloque de aquellos países dominados por el terror, ¿no? O sea, lo pone muy en términos de ese tipo, ¿no? Y habla de que los Estados Unidos están decididos a apoyar a los pueblos libres que intenten evitar la subyugación por minorías armadas o por presiones externas. O sea, como le digo, hay una polarización en muchos países, esto hablaría de esas minorías armadas, o presiones externas, hablaríamos de las presiones de la Unión Soviética, ¿no? Esto es en marzo de 47, en junio de 47 se lanza lo que es el Plan Marshall, o sea, en un discurso del general Marshall, que en ese momento es secretario de Estado y que lo da en la Universidad de Harvard, ¿no? Él habla del programa European Recovery Program, el programa de recuperación de Europa, conocido, como les digo, normalmente como Plan Marshall. ¿Qué quería decir? Bueno, que habría fondos norteamericanos para la reconstrucción de los países devastados por la guerra. Se pensaba que si no se ayudaba a estos países, la mayoría se iban a volver comunistas, ¿no? Había grupos fuertes en ellos, entonces querían evitar eso. También querían evitar las barreras al comercio, querían la modernización de la industria europea. O sea, en resumidas cuentas, lo que querían era una Europa como zona de paz y
y prosperidad. Inclusive se ofreció esto a la Unión Soviética y a los países que ya se habían movido hacia el socialismo, pero ninguno de ellos aceptó. O sea, creían que era una forma de imponer una hegemonía norteamericana que no estaban dispuestos a aceptar. Ahora, yo pienso que hay una fecha que para mí es la consolidación de la bipolaridad, ¿no? O sea, que es la detonación de la primera bomba atómica soviética en 1949. Hasta ese momento Estados Unidos tenía armas nucleares, la Unión Soviética no tenía, aunque sí tenía armas convencionales muy amplias, que estaban, como les digo, regadas por muchas partes de Europa. Y yo insisto en esto porque recuerdo cuando entrevisté para uno de mis libros al presidente alemán, me decía, bueno, expresidente, ya cuando yo lo entrevisté, me decía, ustedes que hablan de la bipolaridad, ¿cuál bipolaridad? Había una sola potencia. Europa estaba devastada, la Unión Soviética estaba devastada, Japón estaba devastado, solo había uno, ¿no? Sin embargo, ya no puede decirse lo mismo en el momento en que ya los dos países tienen armas nucleares, ¿no? Bueno, Estas son de las cosas que yo quiero rescatar de los años 40 y también de los años 40, hablarles que se inicia un periodo sostenido de crecimiento económico mundial, sobre todo en los países capitalistas, tanto en las potencias como en muchos de los países no potencias, entre ellos México. O sea, va a haber este crecimiento sostenido, en parte apoyado en el caso de Europa por el Plan Marshall, aunque nuevos historiadores más recientes insisten en que también las políticas internas de estos países contribuyeron a ese crecimiento sostenido y solo el Plan Marshall. Pero no hay duda que este plan fue importante. O sea, para darles una idea, Estados Unidos entregó 12,000 millones de dólares de aquella época, sobre todo a 3 países. El 25% lo mandó a Gran Bretaña, el 18% a Francia y el 11% a Alemania, más o menos, ¿no? A Grecia y Turquía, que fueron los países por los que surge el Plan Marshall, en realidad recibieron cantidades menores. ¿Y por qué surgieron? Diremos, ¿por qué digo que el Plan Marshall surgió con la situación de Grecia y Turquía? Porque Grecia estaba en una guerra civil en donde había grupos guerrilleros armados que hubieran querido un país socialista, ¿no? Y en Turquía también había ese tipo de grupos, pero sobre todo la Unión Soviética tenía mucho interés en Turquía, ¿no? Entonces había que ayudarlos para que no cayeran dentro de la esfera soviética, ¿no? Bueno, aquí a partir de este momento y de este expansionismo soviético se va, y de la aceptación de Truman o convicción de Truman de que no se podía hacer un solo mundo, hay un relajamiento de lo que yo llamo el binomio liberalismo económico, democracia, que era el mundo que los Estados Unidos habían proyectado para al final de la Segunda Guerra, que tratan otra vez de volver a insistir en ello, pues cuando termina la Guerra Fría, ¿no? Este binomio liberalismo económico, liberalismo político. Bueno, pero lo empiezan a relajar, y lo empiezan a relajar precisamente en Europa, en donde aceptan, porque consideran que es una forma de contener las presiones de los comunistas o de los socialistas, al aceptar el welfare state, o sea, el estado de bienestar. El estado de bienestar significaba una gran participación del Estado en la economía, ¿no? O sea, entonces el liberalismo que ellos hubieran querido implantar no se daba en Europa, y además porque había una tradición europea de mayor intervención estatal que en los Estados Unidos. Ahora, sí se mantiene en el caso de Europa el objetivo de libre comercio, en otros países no, por eso subrayo ahorita. Ahora, esto hay que tenerlo en mente cuando veamos cómo comienza la década de los años 50. O sea, yo les diría, pues es muy compleja, odio esa palabra porque no dice mucho y no dice nada, ¿no? Pero puedo señalar que los años 50 fueron el periodo más caliente de la Guerra Fría, ¿no?
o sea, donde hubo más riesgos de enfrentamiento entre las dos potencias, aunque como les digo, esta política de containment un poco desechaba la idea del enfrentamiento directo de las dos, de las que se verían como las cabezas de los dos grandes bloques, ¿no? Sin embargo, vamos a ver una serie de conflictos en casi todas las regiones del mundo. Lo vamos a ver en lo que ahora llamamos Asia-Pacífico, lo vamos a ver en Medio Oriente, lo vamos a ver en la Europa misma y lo vamos a ver también en América Latina. Bueno, ¿cómo se inician pues esto, lo que se llamaron pues estas guerras subsidiarias? Bueno, algo muy importante es que estas crisis que va a haber no son sucesivas, sino que se dan muchas veces paralelamente. O sea, hay un problema en Medio Oriente y está también un problema en Asia, o está el problema, una crisis en Europa. O sea, no son, diremos, crisis sucesivas que se van enfrentando. Entonces, la que surgía como potencia hegemónica del mundo occidental y también del mundo socialista, pues se tenían que enfrentar a situaciones complicadas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso se ve es un periodo muy complicado para estudiar. Yo voy a tratar de separar por regiones, pero como les digo, no es que se dieran de manera sucesiva los conflictos, sino se podían estar dando al mismo tiempo. No. Bueno, lo primero es la Guerra de Corea. La Guerra de Corea, o sea, cuando termina la Segunda Guerra, ustedes recuerdan que muchos de lo que eran países subyugados, ya sea básicamente por Japón, se fueron divididos entre grupos que van a ser más orientados al socialismo y otros que no. O sea, se divide Corea como se va a dividir Vietnam en su momento, ¿no? Entonces, la primera va a ser una Guerra de Corea, porque se había dividido los países, los hasta entonces aliados, que ya después no van a ser aliados, dividieron la península alrededor del paralelo 38. A Corea del Sur correspondía el apoyo, diremos, de los Estados Unidos, había ahí tropas norteamericanas, y del otro lado, en lo que es ahora Corea del Norte, pues tendrían el apoyo de la Unión Soviética. Sin embargo, se estaba trabajando sobre la idea de poder unificar la península, ¿no? De que a través de elecciones pues se llegara a la unificación. No funcionó, y de hecho en 1950 tropas de Corea del Norte invaden Corea del Sur y avanzan mucho. En ese momento, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no estaba participando la Unión Soviética por enojo, porque decía que todo lo quería controlar Estados Unidos, y eso aprovechó los Estados Unidos para convocar a una alianza para luchar, o sea, hacer un grupo, diremos, de militares de diversos países para defender a Corea del Sur. Lo logran, y logran que las fuerzas no solo avanzar hasta el paralelo 38, sino van más allá. ¿No? Van más allá del paralelo 38, y entonces entra la recién creada República Popular China, que no está dispuesta a que esa división que se había dado fuera olvidada, ¿no? Entonces Estados Unidos entra en apoyo pero como les digo, la República Popular China manda 15,000 efectivos diciendo que son voluntarios. O sea, no dice soy yo, China, mandándolos, ¿no? Sino son voluntarios a apoyar a Corea del Norte. Pero en realidad, pues, y hay apoyo de parte de los soviéticos con armas y con apoyo logístico aéreo, ¿no? Bueno, en 1952 se llega a un armisticio, pero no hay una paz verdadera, sino hasta casi un año después, porque hay discusiones sobre los prisioneros de guerra, quiénes se entregan, no se entregan, y hay algunos problemas allí. Pero en ese momento vemos nosotros un cambio de presidente en los Estados Unidos, ¿no? A la presidencia de Estados Unidos llega el general Eisenhower, ¿no? Y la guerra de Corea se había convertido en un problema electoral en Estados Unidos. Entonces hay una promesa de Eisenhower de acabar inmediatamente la guerra de Corea, que él mismo va a ir a Corea para resolverla. De hecho, efectivamente, menos de medio año después de que él llega a la presidencia, se da fin a esa guerra. Sobre todo yo creo que ayudó un poco la muerte de Stalin.
Stalin muere en 1953, en el mes de marzo, y en el mes de julio se llega a la firma final ya sobre la guerra de Corea. Vamos a ver, voy a mencionar después que eso no significó la paz en esa área, pero en un primer momento parecería que sí. Bueno, ahora, estrategia de contención se va a mantener en los años 50 por parte de los Estados Unidos, aunque hay una gran discusión en el país sobre cómo lograrla, o sea, cuál es la mejor forma de contener a la Unión Soviética. Hay algunos estrategas norteamericanos que insisten sobre todo en el armamento nuclear. Nosotros vamos muy adelante de la Unión Soviética, entonces nuestro armamento nuclear es la manera como vamos a mantener o hacer efectiva esta contención o disuasión del avance soviético. Había otros que no, insistían que sobre todo para el caso de Europa tenían que tener una fuerza militar convencional, o sea, tropas de tierra, de aire, etcétera, pero no nuclear, para que pudieran contener los avances. Entonces, hay todo esto. ¿Por qué hay esta discusión en Estados Unidos? Bueno, por dos razones. En primer lugar, porque el presupuesto no les ajustaba. Entonces querían decir, tener armamento nuclear, desarrollarlo más y tener armas convencionales, pues estaba fuera de sus posibilidades en ese momento. Confiaban mucho en su superioridad nuclear todavía, y además porque sabían algunos de los que sostenían esto, que en Estados Unidos había muchos que buscaban no aislamiento propiamente, hablaban de disengagement, o sea, es difícil traducirlo, podría ser desinvolucramiento, podría ser desestimación, algo por el estilo, ¿no? Entonces, pero era la idea de no tenemos por qué ocuparnos de los conflictos en otras áreas del mundo, era lo que estaba atrás de eso, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos nosotros que ir a pelear todas esas guerras? O sea, había ese tipo de división, ¿no? Por ejemplo, Dean Acheson, que había sido el secretario de Estado durante los últimos, la última parte de los 40, estaba a favor del armamento nuclear, ¿no? En cambio, John Foster Dulles, que va a ser el secretario de Estado del presidente Eisenhower, él estaba por el armamento nuclear, o sea, la disuasión nuclear. De hecho, en 1954 va a proponer o va a hablar de una represalia masiva. O sea, un poco de decir, si la Unión Soviética quiere seguirse expandiendo, los Estados Unidos van a contestar, y van a contestar no necesariamente en el lugar en donde está provocando la Unión Soviética, sino en cualquier lugar del mundo con base en su poderío militar. O sea, había una amenaza nuclear atrás de esta represalia masiva, ¿no? Bueno, sin embargo, como les digo, había esta gran discusión en Estados Unidos. Ahora bien, aunque hablamos de que son los momentos más calientes de la Guerra Fría, hay intentos de acercamiento entre las dos potencias. Hay intentos de acercamiento, la mayoría de ellos impulsados por la Unión Soviética. Aún antes del 20 Congreso del Partido Comunista Soviético, en donde Khrushchev habla abiertamente de la coexistencia pacífica, o sea que los dos sistemas pueden convivir, ya había habido algunos otros intentos de acercamiento. Por ejemplo, en el 20 Congreso se da en 56, pero ya desde un año antes, Khrushchev había tenido la iniciativa de una conferencia en donde se viera la situación de Austria. O sea, ¿cuál iba a ser la situación de Austria? Tenía que ser ya un país independiente, ya no la alianza o la unión con Alemania como había sido en los últimos años de Hitler. Entonces se llega a eso, se habla durante la conferencia de posible desarme, o sea, se habla también, en fin, de una mayor cooperación, pero no se llega a ningún acuerdo muy claro más que en considerar la neutralidad de Austria, pero en general los países, las potencias, aunque
muy disminuida, las potencias capitalistas y los Estados Unidos no tenían tanta confianza en las promesas de Khrushchev, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, Alemania occidental tenía mucho miedo, pero aún Francia y Gran Bretaña no tenían mucha confianza. ¿Por qué? Porque se estaban dando a la vez procesos distintos. O sea, por una parte hay vámonos al desarme, pero en ese momento la Unión Soviética recurre al Pacto de Varsovia, o sea, crea un pacto militar entre los países que ya son socialistas para defenderse. Es un acuerdo de seguridad colectiva, como nosotros le llamamos, de seguridad colectiva, un poco para contrarrestar no solo la OTAN, sino la incorporación a la OTAN de fuerzas alemanas. Ese había sido un problema complicado, no solo para resolver, no solo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino dentro de los propios Gran Bretaña y Francia. O sea, Estados Unidos propone armar a Alemania unas armas relativamente reducidas, pero armar a Alemania bajo el control de la OTAN. O sea, que no estuvieran bajo el control del gobierno alemán occidental, sino bajo el control del comandante en jefe de la OTAN, ¿no? Sin embargo, Francia se oponía, ¿no? Francia se oponía terriblemente, pero terminó por aceptar que hubiera ese tipo de grupos de militares alemanes dentro de la OTAN. Entonces, y luego también no creían tanto en los acercamientos de Khrushchev, porque al mismo tiempo Khrushchev estaba con una carrera muy fuerte en materia de armamento nuclear, ¿no? O sea, por ejemplo, en 1955 explotan su primera bomba de hidrógeno, ya no es la bomba atómica, sino una bomba de hidrógeno. Y así va a seguir. Es más, en 1957, tal vez algunos recuerdan, la Unión Soviética lanza al espacio el primer satélite, el Sputnik, ¿no? Y después van a lanzar otro. Entonces, como que dicen, bueno, por una parte quiere acercar, pero por otra parte, a lo mejor lo único que quiere es ganar tiempo mientras logra la paridad nuclear. De hecho, nunca va a lograr la paridad nuclear la Unión Soviética, pero lo que decían los soviéticos era, es cierto, Estados Unidos tiene la capacidad para destruirnos 20 veces, nosotros tenemos la posibilidad de destruirlo de destruir una sola vez a los Estados Unidos. Entonces, con eso, ¿no? Con eso nos conformamos. Entonces, no había paridad nuclear, no llega a haber, pero sí había la capacidad de destrucción muy fuerte por parte de la Unión Soviética y obviamente por parte de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, como les digo, no va a haber... Hay algunos momentos en que se percibe que a lo mejor pudiera haber un enfrentamiento nuclear, pero de hecho casi se ve como imposible, ¿no? Como imposible. Esa represalia masiva de la que había hablado John Foster Dulles se decía, no va a ser posible, ninguno de los dos países quiere destruirse mutuamente, ¿no? Pero sí van a empezar a surgir estas guerras subsidiarias. O sea, la primera había sido la guerra algunos le llaman subsidiarias, llámenlas como ustedes quieran, estas guerras guerras civiles o entre países que se dan con apoyo de una u otra potencia, en la que están envueltos, pero casi nunca envían fuerzas militares propias, sino que apoyan militar y económicamente con armamento, con ayuda económica a estos dos países. Bueno, si ya hablamos un poquito de la guerra de Corea, vamos a hablar de lo que fue, diremos, como uno de los escenarios más importantes de conflicto durante los 50 y qué es lo que sucede en Europa, y básicamente alrededor de Alemania y específicamente alrededor de Berlín en algunos casos, ¿no? ¿A qué me refiero? Primero, hay una gran discusión entre los aliados y con la Unión Soviética, porque no están de acuerdo ninguno, ¿verdad? Voy a seguir llamando aliados a Francia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Ya no hay guerra, pero diremos, ellos sí están de ese lado, y del otro lado la Unión Soviética. No estaban seguros sobre la reunificación de Alemania.
hablaban sobre la reunificación, pero no se ponían de acuerdo ni entre unos ni entre ellos, ¿no? O sea, ni entre Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, y tampoco con la Unión Soviética, ¿no? Y no tenían esa misma posición. Bueno, esto yo creo que es muy importante, porque allí es en Alemania donde se da una de las primeras crisis fuertes en Europa entre las dos potencias, y se relaciona con el caso de Berlín, ¿no? O sea, Berlín estaba en ese momento ocupado por las cuatro potencias, ¿no? O sea, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, Khrushchev dice, bueno, vamos a hacer un pacto para que todos salgan, ¿no? Todos nos salgamos de Berlín, ¿no? Ya no haya ocupación en Berlín. Y vamos a hablar sobre otras posibilidades de cooperación, pero lo que no les gusta a los norteamericanos es que da un ultimátum. Dice, yo les voy a dar 6 meses para que nos salgamos todos de Berlín. Si no nos salimos en 6 meses de Berlín, entonces yo voy a entregar Berlín a Alemania del Este, y ellos van a controlar las entradas. O sea, volvía a cerrarse el cerco sobre Berlín que había pasado en los años 40, ¿no? Entonces, de hecho, es una crisis muy fuerte, hay tensiones muy graves en ese momento, pero sobre todo en el año de 58 hay una reunión en Ginebra, pero de ministros de Relaciones Exteriores no se ponen de acuerdo. Hay un momento muy grave, o sea, de mucha tensión, a ver, estos van a empezar a dispararse entre ellos o no. Pero en septiembre de 59, Khrushchev viaja por Estados Unidos, va a Washington, a Nueva York, va a Naciones Unidas en Nueva York, va a Pensilvania, y declara que retira ese ultimátum de los 6 meses y que acepta reunirse en París con Eisenhower en 1960, o sea, 6 meses después, ¿no? Entonces, ahí un poquito como que había estado muy tensa la situación y un poco se desvanece, aunque todavía no hay acuerdo sobre qué va a pasar con Berlín y qué va a pasar con el caso de la reunificación alemana. Pero ahora, no, como les digo, no es nada más lo que está sucediendo en Europa lo que pone tenso al mundo. Al mismo tiempo, hay problemas otra vez en Asia, en lo que ahora llamamos Asia-Pacífico, no se llamaba así entonces, o no ¿por qué? Bueno, simple y sencillamente porque Gran Bretaña y Francia, como potencias coloniales, se mostraron ya incapaces de mantener el control sobre sus viejas colonias. No tenían la fuerza, estaban bastante maltrechas después de la guerra, y además en estos países o en estas zonas donde no eran países todavía, habían surgido movimientos anticolonialistas, ¿no? Entonces allí va a haber problema. La que primero enfrenta problemas es Francia con el caso de Indochina, ¿no? O sea, con el caso de Indochina, que también va a ser, o sea, lo que es ahora Vietnam, que se la dividen también alrededor del paralelo 37, del 17, una parte queda lo que va a ser Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, con apoyo soviético, Vietnam del Sur, con apoyo de los Estados Unidos. O sea, vamos a ver eso en varias partes, eso es lo que le quiero decir. Entonces, ahí está otra vez la guerra caliente, ¿no? Ahí está otra vez Francia cede, dice, bueno, yo me voy de aquí, ¿no? Y entonces Vietnam del Norte invade Vietnam del Sur, y de nuevo hay allí este enfrentamiento que lleva a partir de 1955 a la guerra de Vietnam, en donde Estados Unidos primero se involucra muy poco, diremos, con estrategas militares, etcétera, y después va creciendo su involucramiento, mandando cada vez más militares a partir, sobre todo, de los años 60 y que termina hasta los 70. Entonces, vamos a ver eso allí. Pero también hay problemas en Medio Oriente, ¿no? Hay problemas en Medio Oriente porque esto se junta, o sea, esta tensión se va a juntar con un proceso de descolonización que se da a partir del momento en que ya las dos
potencias coloniales fuertes que eran Gran Bretaña y Francia, ya sentían que ya no podían con el asunto, ya no podían. Entonces, tanto por esfuerzo interno en favor de la descolonización, como la incapacidad de estas potencias, se empieza a acelerar el proceso de descolonización, ¿no? Y junto a este proceso de descolonización va a tener un fuerte, en estos países que se descolonizan, un fuerte sentimiento anticolonial, no solo contra el viejo colonialismo, sino contra lo que ellos perciben como el nuevo neocolonialismo, o sea, el neocolonialismo que le llaman, ¿no? Entonces ahí va a haber tensiones, y una de las primeras tensiones se refleja en el caso del Canal de Suez. O sea, en 1956 el presidente Nasser de Egipto decide nacionalizar el canal, ¿no? ¿Por qué decide nacionalizar? Primero porque tenían esos movimientos eran muy nacionalistas en el fondo, pero también se dice que porque Estados Unidos no quiso apoyar con fondos la creación de una presa muy famosa, la presa de Asuán. Total, hace eso. A Estados Unidos no le importa mucho que Nasser se haya nacionalizado el Canal de Suez, pero a Gran Bretaña y a Francia sí. Entonces deciden intervenir militarmente allí, ¿no? Con apoyo también de Israel, que se les une en ese momento, ¿no? Entonces va a ser un fracaso. O sea, los israelíes lograron lo que querían, pero los otros dos no, ni Gran Bretaña ni Francia, y se tienen que retirar de la zona. O sea, eso es un poco para que vean cómo estaban mezclados muchos conflictos y por qué se habla de la guerra caliente, ¿no? O de los momentos de guerra caliente de la Guerra Fría. Entonces medio año después de que habían entrado, se tienen que retirar las tropas francesas y británicas, y lo peor del caso es que sienten no solo que perdieron, y te muestran un poco ya su incapacidad de ser las grandes potencias, diríamos, coloniales, sino que también estaban muy descontentos porque Estados Unidos, en lugar de apoyarlos en Naciones Unidas junto a la Unión Soviética, rechazan la invasión y exigen que se retiren las tropas, ¿no? Entonces ahí se sienten un poco, bueno, ¿qué pasa con Estados Unidos? No nos apoyó en este caso, ¿no? Bueno, entonces va a haber ese tipo de procesos, y también no tanto militares, sino de otro tipo. Vemos en ese año que estos países, los recién descolonizados y otros países en desarrollo que no habían estado colonizados, deciden que ellos no quieren ir ni en un lado ni en otro. O sea, no quieren ser, y surge de allí lo que se llama el movimiento de países no alineados, que tienen su primera reunión en 1955, encabezados por India, Egipto e Indonesia. Se da de hecho en Bandung, en Indonesia, esa primera reunión. O sea, que es un poco como el primer grito de independencia, decir ya paren, ¿no? Sobre todo frente a un John Foster Dulles que decía que no se valía ser no alineado, ¿no? Tenía que alinearse de uno de otro lado, y esto simple y sencillamente decían, pues no, nosotros no queremos estar ni en un lado ni en el otro. O sea, bueno, entonces estamos viendo, como le digo, esa efervescencia que además se va a dar en otros países de Medio Oriente. O sea, por ejemplo, hay en esos mismos años, a pesar de que surgió una doctrina que se llamó la doctrina Eisenhower, que decía que Estados Unidos iba a apoyar a los países débiles que resistieran el acoso soviético o fuerzas internas de carácter comunista o socialista. Hay crisis en Líbano, hay crisis en Jordania, hay crisis en Siria, hay crisis en Irak. O sea, esto es como les digo, un producto de división, polarización en estos países de a dónde pertenecemos, a dónde queremos pertenecer, qué tipo de gobierno, qué tipo de Estado queremos establecer. Bueno, luego también, pero bueno, si ustedes quieren puedo ampliar sobre eso, pero yo quisiera hablar un poquito sobre la Guerra Fría y América Latina.
Porque hace un ratito alguien me decía, bueno, los países de América Latina todos estaban sometidos a los Estados Unidos y no hablaban. Bueno, no fue así tanto así, no fue tanto así. Había una aceptación en todo América Latina o bien, como ustedes quieren decirse, del imperialismo norteamericano, u otros le decían de la hegemonía estadounidense. Llámenla como quieran, pero sí se veía como la zona de influencia de Estados Unidos, de una u otra manera, ¿no? Pero se redujeron entonces, obviamente, en un momento de guerra caliente, ¿verdad?, las posibilidades de autonomía. Porque aquí quiero rescatar a dos autores argentinos que hablan de que los países de América Latina han tenido dos tipos de lógica, ¿no?, desde el siglo XIX, y que lo van ejerciendo en distintos momentos según el caso y según el país. Una lógica que le llaman de autonomía y una lógica que llaman de aquiescencia. ¿Qué querría decir esta lógica de autonomía y esta lógica de aquiescencia que uno u otro país fueron teniendo a lo largo del siglo XIX y del siglo XX? Bueno, la lógica de autonomía pues sería que querían mantener ciertos márgenes de disidencia o de posiciones distintas respecto a Estados Unidos en algunos temas, no necesariamente en todos los temas, pero en algunos de los temas, ¿no? Y cómo le trataban de hacer estos países, según estos autores, para seguir esta lógica de autonomía. Bueno, por una parte llamaban lo que ellos dicen el soft balancing, o sea, el equilibrio suave. Buscarle equilibrar a los Estados Unidos, no se le podían enfrentar, ni solos ni juntos, ¿no? Entonces, lo que se busca es atar un poquito a los Estados Unidos o reprimir sus acciones más agresivas, acudiendo a los organismos internacionales, a Naciones Unidas, etcétera, o bien al derecho internacional. Esa sería una manera. La otra manera sería diversificando sus relaciones económicas y políticas, ¿verdad? La otra estrategia que tenían dentro de esta lógica de autonomía es actuar conjuntamente, o sea, la acción colectiva, cuando era posible, y la última sería lo que estos autores llaman hiding, que sería el ocultamiento político, o sea, no participar en acciones militares que proponía Estados Unidos, no apoyar a los Estados Unidos en las organizaciones internacionales, o por ejemplo, no hablar ni tomar partido en conflictos que no consideraban que les afectaban directamente. O sea, esos eran los márgenes de autonomía que tenían algunos países, entre ellos México, ¿no? Recuerden ustedes, y lo vamos a ver como ejemplo en estos dos casos en que la Guerra Fría llega al continente. Bueno, ahora, junto a esta lógica de autonomía estaba la lógica de aquiescencia, o sea, la lógica de aceptación clara de la hegemonía norteamericana, ¿no? Decir, bueno, ¿con qué objetivo? Bueno, obtener ciertas ganancias políticas o económicas, ¿verdad? También apoyo a los grupos en el poder de parte de Estados Unidos. Entonces había muchos países que decían, pues mejor acepto claramente, o sea, los países, por ejemplo, de América Central, o algunos otros países más grandes, por ejemplo, Colombia. Colombia fue el país que mandó, mientras los demás países de América Latina rechazaron esos, entre ellos México, de mandar tropas a Corea, a pesar de presiones muy fuertes que hubo. Colombia mandó a Suez, también tropas. En fin, en algún momento fueron teniendo una posición u otra, o algunas mantuvieron una posición de autonomía durante más tiempo. Se ve esto en el caso de México. Algunos fue en algunos momentos, la Argentina, por ejemplo, un país que tuvo momentos de búsqueda de autonomía muy fuertes, sobre todo cuando estuvo Perón en el poder, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que considerar. Ahora bien, como les digo, ¿qué pasó con la Guerra Fría
que llega al continente y cuáles fueron las posiciones de algunos de esos países. Bueno, la Guerra Fría llega al continente de manera directa en dos momentos. En 1954 con el caso Guatemala y en 1959, y sobre todo a partir de los años 60 con la Revolución Cubana, ¿no? Bueno, en 1954, yo creo que la mayoría de ustedes lo recordará, había un gobierno en Guatemala encabezado por Arbenz, que tenía una política, diríamos, muy nacionalista, muy del tipo mexicano, o sea, reforma agraria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero iba obviamente contra los intereses norteamericanos y servía de mal ejemplo según los otros países del área, ¿no? Si empiezan estas nacionalizaciones allí, habrá otros grupos dentro de nuestros países que quieran seguir ese camino. Entonces, convocan a la Organización de Estados Americanos a partir de un momento en que dijeron que habían llegado armas de Europa del Este a Guatemala. Que era cierto o no cierto que venían de Guatemala, no lo sabemos, pero eso fue lo que se alegó, y entonces se convocó a una reunión en la OEA para condenar a Guatemala. Y ahí vemos, por ejemplo, que algunos países dicen no, México se niega a que haya una condena directa del régimen guatemalteco. Es decir, sí habló de que el comunismo no tenía cabida en el continente, etcétera, etcétera, pero no una condena directa a Guatemala. Y hubo algunos otros países, entre ellos Uruguay, que tuvieron la misma posición. O sea, como les digo, había momentos en que en los organismos internacionales no se tomaba necesariamente la misma posición que los Estados Unidos. En el caso de la Revolución Cubana, que también va a llevar la Guerra Fría, va a traer la Guerra Fría a América Latina, también vemos nosotros posiciones distintas al principio, o sea, no después. O sea, recuerden ustedes que cuando llega la Revolución Cubana fue bienvenida hasta por los Estados Unidos, ¿no? Porque ya no querían allí a Batista. Entonces, estaba bien, pero conforme se fue radicalizando la posición de los revolucionarios cubanos y afectando más intereses norteamericanos, y sobre todo a partir del acercamiento hacia la Unión Soviética, se convierte en un problema de Guerra Fría, ¿no? Ya no es una revolución en el continente, es una revolución que opta por unirse al bando contrario. Eso se va a dar sobre todo en los 60, ¿no? Pero al principio hay cierta simpatía y hay cierta negativa de países de América Latina de rechazar al gobierno de Fidel Castro, entre otras razones porque aún había varios gobiernos democráticos en América Latina, empezando Brasil, etcétera. No eran gobiernos militares todavía, eso llega sobre todo en los años 60, pero no necesariamente en los 50. ¿No? Entonces, todavía, como les digo, hay esa resistencia a adoptar totalmente las posiciones de los Estados Unidos. Pero yo creo que el ejemplo mayor de esta búsqueda de cierta autonomía se da no tanto en términos, en cuestiones de seguridad o en cuestiones militares, sino se da en el campo económico, ¿no? Como yo les decía, Estados Unidos había dicho, lo que yo quiero proponer es este binomio, liberalismo económico, democracia. La democracia no la siguieron muchos países de América Latina, más que unos cuantos en ese decenio, pero tampoco muchos de ellos siguieron con la idea de libre comercio. Al contrario, nosotros sabemos que fue la época del modelo de sustitución de importaciones. O sea, el patrón de crecimiento era con base en la sustitución de importaciones. Esto inclusive llegó a ser, ¿cómo les diré? Estas ideas de que era el modelo de sustitución de importaciones era lo mejor para América Latina, fue
puesto de una manera más ordenada por la CEPAL. O sea, la CEPAL presenta esto como un verdadero proyecto, ¿no? Pero ya había sido iniciada o ya tenía bastante avance en algunos países de América Latina, entre ellos México. La sustitución de importaciones venía desde hacía muchos años y sobre todo había tenido un fuerte impulso con la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ellos quieren eso, no quieren libre comercio. No quieren libre comercio y por eso falla el primer intento de crear la Organización Mundial de Comercio, lo que después sería la OMC, ¿no? Pero falla en 1947, no quieren sustitución de importaciones, quieren industrializarse, ¿no? Pero además de esta idea, ¿por qué se considera como parte de esta estrategia de autonomía? Bueno, simple y sencillamente porque había una lectura distinta de lo que pasaba en nuestros países avanzada por la CEPAL. O sea, gentes como Prebisch y ellos insistían en que la situación de atraso de nuestros países en cuestiones de desarrollo no estaba relacionada con que no tuviéramos instituciones democráticas, etcétera, etcétera, sino con el papel que estábamos jugando en la División Internacional del Trabajo, ¿verdad? Esto es de que nosotros éramos proveedores de materias primas que cada vez tenían precios menores y éramos importadores de productos industrializados que tenían cada vez precios mayores, ¿no? Después va a haber un rechazo de estas ideas con la teoría de la dependencia, pero eso va a ser en los años 60. En este momento eso era lo que se creía y por tanto se creía que los países deberían apoyar a burguesías nacionalistas, así llamaban, burguesías nacionalistas. O sea, que quisieran, que tuvieran como objetivo hacer crecer a sus países, ¿no? Hacer crecer a sus países económicamente. Entonces, por ejemplo, hay gente como Arlen Tigner que dice, bueno, aquí este proyecto tiene un fuerte contenido autonomista. O sea, entonces no estábamos, como muchos dicen, subyugados totalmente a Estados Unidos. Ahora sí hay que decirle, y eso es enteramente cierto, de que muy pronto las empresas norteamericanas se dieron cuenta que no estaba mal la sustitución de importaciones, ¿no? El modelo de sustitución de importaciones. ¿Por qué razón? Porque se podían beneficiar de él. ¿Por qué? Bueno, iban a poner plantas ensambladoras en nuestros países que iban a estar protegidas, iban a estar con un mercado protegido, con precios protegidos, etcétera, pues que iban a tener ellos más ganancia. O sea, ya no iban a exportar directamente los productos, pero iban a producir en esos países. Entonces, vamos a tener un aliado poderoso en lo que van a ser las multinacionales estadounidenses, pero no era, diremos, el objetivo norteamericano, que hubiera sido impulsar el libre comercio. Ahora bien, un tercer esfuerzo, diríamos, de autonomía, diremos, en este caso bajo la estrategia de la unidad colectiva, del trabajo colectivo, se da con la creación de la LALCA. O sea, había habido un modelo un par de años anterior, en 1957, como todos ustedes saben, se crea la Comunidad Económica Europea, impulsada por los Estados Unidos, pero obviamente querida también por los países, muchos de los países que la integran, excepto Gran Bretaña, que se negó a integrarse, pero por los otros 6 sí, ¿no? Entonces, algunos países de América Latina, y sobre todo empieza México, diciendo, pues ese es el camino. ¿Y por qué es el camino? Porque a final de los 50 ya nuestros países que habían seguido creciendo por este crecimiento sostenido de la economía mundial, aunque con problemas internos fuertes, yo no digo que no había problemas internos fuertes de desigualdad, etcétera, pero seguían creciendo, empiezan a tener problemas para pasar a la siguiente fase de la sustitución de importaciones. O sea, como que habían completado la sustitución de importaciones de bienes, diremos, de consumo, pero pasar a la siguiente fase, a una fase de sustitución de bienes de capital, ya era difícil. Era sobre todo difícil por el tamaño de muchas de nuestras economías, como que no daban para hacer ese brinco, ¿no? Entonces se pensó, los mexicanos fueron los primeros que en 1959 dijeron, vamos a proponer una comunidad económica de países de América Latina. Tuvieron el rechazo inmediato de 2 países,
Estados Unidos y Brasil, ¿no? Que inmediatamente dijeron no, ¿no? Aun cuando poco después Brasil, pero ya en los 60, Brasil, por eso le digo que los cortes históricos son difíciles hacerlos por los años así, 60, 50, etcétera. Ya al inicio de los años 60 convoca a lo que sería un intento de Mercosur, ¿me entiendes? O sea, a los mismos 4 países, o sea, convoca a Uruguay, convoca a Argentina, convoca a Chile, Chile no está en el Mercosur, pero en ese momento lo invitan, ¿verdad?, para hacer algo de como marchar hacia una comunidad. Pero México no se queda atrás y toca la puerta y dice, no me dejas afuera. Entonces, otros países empiezan a hacer lo mismo. López Mateos va a América Latina, sigue a otros países, sus presidentes hacen lo mismo, y entonces a lo que se llega es a la LALCA, al Tratado de Libre Comercio de América Latina, como una especie de primer paso a lo que podría ser en un futuro lejano una comunidad, ¿no? No va a funcionar, ustedes lo saben que no funcionó como hubiéramos querido, pero así se cierra la década. No quiero hablar más, yo prefiero preguntas de ustedes porque, como le digo, son muchos acontecimientos y desarrollos que se dan en estos mismos años y es a veces confuso seguirlos, ¿no? Pero cualquier pregunta en este contexto es en donde va a actuar un México. O sea, entonces, adelantándome, yo creo, al siguiente conferencista, bueno, pues son años en que México se cierra mucho en sí mismo, ¿no? Se cierra mucho en sí mismo, da énfasis al desarrollo económico con el convencimiento que solo los países con cierto poderío económico van a tener voz en este planeta, ¿no? Entonces dicen, lo importante es esto, nosotros no nos vamos a meter en esta guerra fría, vamos a actuar lo menos en el ámbito internacional, y explica mucho de ese aislamiento de México que va a ser muy criticado hacia el final de la década, y que el intento de cambio lo va a hacer precisamente el gobierno de López Mateos. ¿Cómo le decían a López Mateos? Yo creo que todos ustedes recuerdan que le decían López Paseos, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza la búsqueda de acercamiento a muchos países, o sea, ya no el encerramiento de Ruiz Cortines, sino que va a tratar de salirse de ello por razones de política interna y de política exterior, ¿no? Entonces, bueno, no sé si haya ido muy rápido para explicar un proceso muy complejo, pero estoy muy dispuesta a discutir, a comentar o alargar algunos de los temas que apenas apuntado en esta charla.